Any other cars that stand out in your mind? Out of your mind. En noviembre de 2019, el vecindario de Birmingham, Alabama, despertó con una noticia que dejó a todos sin palabras. En una casa aparentemente normal, donde vivía una madre soltera con sus hijos, la policía encontró el cuerpo sin vida de un niño de 13 años. Su nombre era Jashon Moore, y quien apretó el gatillo no fue un intruso, un ladrón ni un desconocido. Fue su propia madre, Stephanie Moore. Para muchos vecinos, Stephanie era una figura común en la comunidad. Caminaba con sus hijos al colegio, saludaba a las personas en la calle y mantenía una rutina similar a la de cualquier familia con dificultades económicas. Sin embargo, detrás de esa fachada cotidiana se escondía una tensión doméstica que llevaba tiempo acumulándose. Los investigadores reconstruyeron las horas previas al crimen. Aquella mañana, madre e hijo habían iniciado otra discusión, aparentemente por tareas domésticas y problemas escolares, lo que para otras familias puede ser un momento tenso pero pasajero. En esta casa se había convertido en un patrón. Parientes cercanos declararon que la relación entre Stephanie y Jashon se había vuelto cada vez más conflictiva. Ella, abrumada por problemas económicos, estrés constante y un carácter que se deterioraba lentamente, mostraba una impaciencia peligrosa. Pero nadie imaginó que el conflicto escalaría hasta un punto irreversible. Según la policía, durante la pelea, Stephanie fue a buscar un arma de fuego dentro de la casa. Lo siguiente fue un acto que ni los agentes más experimentados olvidaron. Apuntó directamente a su hijo y disparó. El niño cayó al suelo sin oportunidad de pedir ayuda ni defenderse. La vivienda que debería haber sido su refugio se transformó en su tumba. Cuando llegaron los oficiales, Stephanie ofreció versiones contradictorias. Primero dijo que había sido un accidente. Después insinuó que el niño estaba manipulando el arma. Sin embargo, el análisis forense derribó todas sus explicaciones. La trayectoria del disparo, la posición del cuerpo y las huellas en el arma demostraron que el tiro había sido intencional. La comunidad quedó conmocionada. Jashon era recordado como un niño amable, inquieto y lleno de sueños. Le gustaba el baloncesto, hacía bromas en clase y hablaba con ilusión de ir a la universidad algún día. Su muerte provocó vigilias, memoriales y un profundo sentimiento de impotencia en quienes lo conocían. Mientras tanto, la fiscalía comenzó a delinear un perfil inquietante de Stephanie. Mostraron mensajes y testimonios que apuntaban a un resentimiento que había ido creciendo en ella hacia su propio hijo. Afirmaron que la carga de la crianza, las dificultades financieras y el agotamiento emocional habían creado una mezcla explosiva que terminó en un acto devastador. Cuando el juicio inició en 2021, el ambiente era denso y doloroso. La fiscalía presentó pruebas contundentes: el arma, los residuos de pólvora, los testimonios de vecinos que escucharon gritos antes del disparo, y las inconsistencias en la declaración de Stephanie. Describieron el crimen no como un impulso repentino, sino como el resultado de una ira latente. La defensa intentó argumentar que Stephanie sufría de inestabilidad emocional y que el disparo había sido un momento de quiebre mental, no un acto premeditado. Solicitaron compasión, pero los hechos eran demasiado claros. Un niño desarmado había sido asesinado por la persona encargada de protegerlo. El jurado no tardó mucho en deliberar. El veredicto fue culpable de asesinato. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la sala del tribunal, el silencio fue absoluto al escuchar el fallo. No había alivio, solo una mezcla de justicia y tristeza profunda. La familia de Shaun recibió un cierre parcial, aunque ninguna condena podría reparar el vacío que dejó el niño. Hoy Stephanie Moore cumple su sentencia tras las rejas. Su nombre quedó ligado para siempre a uno de los actos más dolorosos que una comunidad puede presenciar: el asesinato de un hijo a manos de su madre. Y la historia de Shaun sigue viva como recordatorio de que a veces la verdadera amenaza no viene del exterior, sino del interior del propio hogar. La noche del 6 de septiembre de 2018, Botham Jean estaba sentado en el sofá de su apartamento en Dallas, disfrutando tranquilamente de un cuenco de helado. Era un día más en su rutina: trabajo, hogar, un momento de descanso. Nunca imaginó que en cuestión de minutos, su vida sería arrebatada por alguien que pertenecía al mismo sistema encargado de protegerlo.
A las 10 de la noche, la oficial de policía Amber Geiger terminó su turno. Cansada y distraída, caminó hacia su complejo de apartamentos. Llevaba días lidiando con tensión emocional, mensajes privados con un compañero casado y un agotamiento que parecía haberse vuelto parte de su vida. Ese cansancio, según ella misma afirmaría después, fue la chispa que desencadenó la tragedia. Geiger subió al edificio, pero cometió un error crítico. Se dirigió al piso equivocado. Frente a una puerta entreabierta, creyó estar ante su propio apartamento. Sin detenerse a pensar, cruzó el umbral. Pero no era su vivienda, era el hogar de Botham Jean. Lo que ocurrió en los siguientes segundos cambiaría la historia de la ciudad. Geiger declaró que al ver a un intruso, reaccionó de forma automática. Sacó su arma y disparó 2 veces. Uno de los proyectiles impactó directamente en el pecho de Botham. Él cayó al suelo, aún sosteniendo el helado que estaba comiendo. Mientras Botham agonizaba, Geiger llamó al 9. En la grabación, su voz suena desesperada, repitiendo una y otra vez: «Pensé que era mi apartamento». Intentó aplicar primeros auxilios, pero el daño era irreversible. Botham murió poco después en el hospital. Al principio, el departamento de policía trató el caso como un terrible error, pero las preguntas surgieron de inmediato. ¿Cómo no vio la alfombra roja frente a la puerta, tan distinta a la suya? ¿Por qué no reconoció el mobiliario, la decoración, el olor de una casa que no era la suya? Para muchos la explicación de la confusión no tenía sentido. Lo que la opinión pública veía era una decisión rápida y fatal, tomada por una oficial entrenada, que no verificó ni un solo detalle antes de disparar. El escándalo creció aún más cuando se revelaron mensajes de texto de Geiger, mensajes con matices raciales, bromas violentas y conversaciones con su amante reforzaron la imagen de una mujer distraída, impulsiva y poco disciplinada. Para la familia de Botham, esto no fue un accidente, fue una negligencia criminal. Botham Jean fue recordado como un joven excepcional, contable, profundamente religioso, cantante del coro de su iglesia, querido por sus compañeros de trabajo y sin historial de problemas. En él, la comunidad no veía a un intruso, veía a una víctima que había sido asesinada sin razón en el lugar donde debía sentirse más seguro. Cuando el juicio comenzó en 2019, el país entero estaba pendiente. Los fiscales no dejaron lugar a dudas. Afirmaron que Geiger ignoró todas las señales, que pudo retirarse, pedir refuerzos o simplemente encender la luz antes de disparar. En cambio, eligió la fuerza letal de inmediato. Para ellos, eso no era un error humano, era una conducta imprudente e inadmisible. La defensa insistió en que Amber estaba exhausta, que realmente creyó estar en su hogar y actuó bajo el miedo. Presentaron su llamada al 911 como prueba de remordimiento. Pero los hechos, los testimonios y el sentido común chocaban contra esa narrativa. Uno de los momentos más impactantes ocurrió durante la fase de sentencia, cuando Brant John, el hermano menor de Botham, pidió abrazar a Geiger. Su gesto de perdón dividió opiniones mundialmente. Para algunos fue un ejemplo de compasión, para otros, una señal de cómo la sociedad espera que las familias negras perdonen incluso lo imperdonable. El veredicto llegó el 1 de octubre de 2019, culpable de asesinato. Al día siguiente la sentencia, 10 años de prisión. Una condena que muchos consideraron insuficiente para la magnitud del crimen. Geiger apeló, insistiendo en que cometió un error honesto, pero sus recursos fueron rechazados. Permanecerá encarcelada hasta que sea elegible para libertad condicional. Para la familia Jean, el dolor sigue intacto. Para Dallas, el caso dejó al desnudo fallos profundos en el entrenamiento policial y la responsabilidad de los agentes. Y para el país, se convirtió en otro recordatorio de que incluso en su propia casa, un hombre negro puede no estar a salvo. La noche del 4 de marzo de 1995, el restaurante Keyman en el este de Nueva Orleans acababa de cerrar su jornada. Era un negocio familiar, modesto, manejado con esfuerzo por la familia Wu y muy querido por los vecinos. Nadie podía imaginar que, en cuestión de minutos, el lugar se convertiría en escenario de una de las traiciones más impactantes en la historia policial de la ciudad. Poco después de la medianoche, 3 figuras armadas irrumpieron en el restaurante. El caos fue inmediato. Gritos, disparos, miedo. Cuando todo terminó, 3 personas yacían muertas. Abu, hija de los dueños, su hermano,
el oficial Kwon Bu y el también oficial Ronald Williams, que trabajaba un turno extra de seguridad, pero el horror no residía solo en la brutalidad del crimen. Lo más perturbador era descubrir quién había liderado el ataque. Antoinette Frank, una oficial del Departamento de Policía de Nueva Orleans. Para la ciudad, fue un golpe devastador. Frank no era una desconocida para la familia Bu. De hecho, había construido una relación cercana con ellos. A menudo cenaba allí, charlaba con la familia e incluso pasaba tiempo en su casa. La trataban como a una amiga, alguien en quien se podía confiar. Lo que ignoraban era que, detrás de esa sonrisa amable, crecía una ambición oscura. Antoinette se había unido al departamento en 1993 y desde el inicio su desempeño había sido cuestionado. Supervisores notaron que se ponía nerviosa bajo presión, dudaba en momentos críticos y parecía no estar preparada emocionalmente para la labor policial. Algunos incluso aseguraban que su solicitud contenía información dudosa. Sin embargo, pese a las advertencias, mantuvo el uniforme. Para 1995, Frank estaba involucrada sentimentalmente con Rogers Lacasse, un joven de 19 años con un historial problemático. La relación, lejos de ayudarla, la arrastró más hacia un mundo de crimen. Juntos comenzaron a planear robos. Ella conocía rutas, protocolos, horarios y vulnerabilidades. Él aportaba el riesgo. El restaurante Kim Ange se convirtió en un objetivo fácil. Conocía cada rincón, cada rutina, cada persona que trabajaba allí. La noche del ataque, Frank y Lacasse actuaron con una frialdad escalofriante. Los empleados fueron obligados a tirarse al suelo. Ronald Williams, que estaba cumpliendo su segundo turno del día, fue ejecutado sin oportunidad de reaccionar. Abu recibió disparos a quemarropa. Kwon Bu, intentando defender a su familia, también cayó. El restaurante que antes simbolizaba esfuerzo y hospitalidad se transformó en un lugar marcado por el terror. Los investigadores no tardaron en sospechar de Frank. Los sobrevivientes la identificaron de inmediato. Su presencia en el restaurante no era inusual, pero esa noche todo encajaba de manera siniestra. Las evidencias señalaron claramente que había usado su posición como oficial para ejecutar y encubrir el crimen. Testigos aseguraron haber visto a Frank y Lacasse juntos antes y después de la masacre, actuando con una indiferencia inexplicable. La noticia conmocionó al departamento policial. La NOPD ya arrastraba críticas por corrupción y malas prácticas, pero esto superaba cualquier escándalo anterior. Que una oficial asesinara a colegas y a una familia que la había acogido en su mesa rompió cualquier confianza que los ciudadanos aún mantenían. El juicio que siguió fue tan intenso como previsible. La fiscalía presentó testimonio tras testimonio, revelando la frialdad del plan, la traición y la codicia que motivaron a Frank. La defensa intentó argumentar que Lacasse la manipuló, pero los hechos y las declaraciones de los testigos derrumbaron cualquier intento de absolución. En 1995, el veredicto llegó, culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. La sentencia fue extrema pero inevitable, pena de muerte. Lacasse también fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Para las familias de las víctimas, la justicia no devolvió vidas, pero al menos dio respuestas. Hoy Antoinette Frank sigue en el corredor de la muerte en Luisiana, uno de los pocos casos en los que una oficial recibe tal castigo. Su historia quedó marcada como un recordatorio inquietante. A veces, el enemigo más peligroso no es un criminal desconocido, sino alguien que viste el uniforme diseñado para proteger. En noviembre de 2019, el vecindario de Birmingham, Alabama, despertó con una noticia que dejó a todos sin palabras. En una casa aparentemente normal, donde vivía una madre soltera con sus hijos, la policía encontró el cuerpo sin vida de un niño de 13 años. Su nombre era Jason Moore, y quien apretó el gatillo no fue un intruso, un ladrón ni un desconocido. Fue su propia madre, Stephanie Moore. Para muchos vecinos, Stephanie era una figura común en la comunidad. Caminaba con sus hijos al colegio, saludaba a las personas en la calle y mantenía una rutina similar a la de cualquier familia con dificultades económicas. Sin embargo, detrás de esa fachada cotidiana se escondía una tensión doméstica que llevaba tiempo acumulándose. Los investigadores reconstruyeron las horas previas al crimen. Aquella mañana, madre e hijo habían iniciado otra discusión, aparentemente por tareas domésticas y problemas escolares, lo que para otras familias puede ser un momento tenso pero pasajero.
en esta casa se había convertido en un patrón. Parientes cercanos declararon que la relación entre Stephanie y Jashon se había vuelto cada vez más conflictiva. Ella, abrumada por problemas económicos, estrés constante y un carácter que se deterioraba lentamente, mostraba una impaciencia peligrosa. Pero nadie imaginó que el conflicto escalaría hasta un punto irreversible. Según la policía, durante la pelea, Stephanie fue a buscar un arma de fuego dentro de la casa. Lo siguiente fue un acto que ni los agentes más experimentados olvidaron. Apuntó directamente a su hijo y disparó. El niño cayó al suelo sin oportunidad de pedir ayuda ni defenderse. La vivienda que debería haber sido su refugio se transformó en su tumba. Cuando llegaron los oficiales, Stephanie ofreció versiones contradictorias. Primero dijo que había sido un accidente. Después insinuó que el niño estaba manipulando el arma. Sin embargo, el análisis forense derribó todas sus explicaciones. La trayectoria del disparo, la posición del cuerpo y las huellas en el arma demostraron que el tiro había sido intencional. La comunidad quedó conmocionada. Jashon era recordado como un niño amable, inquieto y lleno de sueños. Le gustaba el baloncesto, hacía bromas en clase y hablaba con ilusión de ir a la universidad algún día. Su muerte provocó vigilias, memoriales y un profundo sentimiento de impotencia en quienes lo conocían. Mientras tanto, la fiscalía comenzó a delinear un perfil inquietante de Stephanie. Mostraron mensajes y testimonios que apuntaban a un resentimiento que había ido creciendo en ella hacia su propio hijo. Afirmaron que la carga de la crianza, las dificultades financieras y el agotamiento emocional habían creado una mezcla explosiva que terminó en un acto devastador. Cuando el juicio inició en 2021, el ambiente era denso y doloroso. La fiscalía presentó pruebas contundentes: el arma, los residuos de pólvora, los testimonios de vecinos que escucharon gritos antes del disparo, y las inconsistencias en la declaración de Stephanie. Describieron el crimen no como un impulso repentino, sino como el resultado de una ira latente. La defensa intentó argumentar que Stephanie sufría de inestabilidad emocional y que el disparo había sido un momento de quiebre mental, no un acto premeditado. Solicitaron compasión, pero los hechos eran demasiado claros. Un niño desarmado había sido asesinado por la persona encargada de protegerlo. El jurado no tardó mucho en deliberar. El veredicto fue culpable de asesinato. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la sala del tribunal, el silencio fue absoluto al escuchar el fallo. No había alivio, solo una mezcla de justicia y tristeza profunda. La familia de Shaun recibió un cierre parcial, aunque ninguna condena podría reparar el vacío que dejó el niño. Hoy Stephanie Moore cumple su sentencia tras las rejas. Su nombre quedó ligado para siempre a uno de los actos más dolorosos que una comunidad puede presenciar: el asesinato de un hijo a manos de su madre. Y la historia de Shaun sigue viva como recordatorio de que, a veces, la verdadera amenaza no viene del exterior, sino del interior del propio hogar. La mañana del 29 de enero de 2022, la nieve cubría las calles tranquilas de Canton, un suburbio acomodado a las afueras de Boston. En medio del frío intenso, un SUV negro apareció mal estacionado frente a una casa. No muy lejos del vehículo, sobre el césped helado, yacía el cuerpo de un hombre. Era John O'Keefe, oficial de policía de Boston con 16 años de servicio, el rostro hinchado, el cuerpo lleno de golpes y signos claros de haber pasado horas expuesto a temperaturas bajo cero. Rápidamente la atención se centró en la mujer que había estado con él la noche anterior, su novia, Karen Red. Lo que para algunos parecía, en un principio, un accidente trágico relacionado con el alcohol y el clima, para otros pronto se transformó en la sospecha de algo mucho más oscuro. Las autoridades acusaron a Karen de haber atropellado a John con su SUV, para luego abandonarlo a la intemperie, dejándolo morir en la nieve. Karen no encajaba en el molde típico de un asesino. Analista financiera, profesora adjunta, sin antecedentes penales ni historial de violencia. Pero aquella mañana, según declararon varios testigos, se encontraba histérica, repitiendo una frase que heló la sangre de quienes la escuchaban: «Lo habré atropellado, lo habré atropellado». La noche anterior, el 28 de enero, la pareja había salido a beber con amigos. Entre risas, copas y conversaciones, se hacía evidente que ambos habían consumido bastante alcohol. Cerca de medianoche, John decidió continuar la noche con algunos compañeros en la casa del también oficial Brian Albert. Karen lo llevó hasta allí, pero no entró al inmueble.
A partir de este punto, la historia se divide en dos versiones irreconciliables. Según la fiscalía, una discusión en el vehículo encendió la mecha. Sostienen que Karen, ebria y enfadada, atropelló a John cuando él salió del coche, provocándole lesiones graves. Después, en lugar de pedir ayuda o llamar al 911, se marchó, dejándolo tirado en el jardín, donde el frío terminó de matarlo. La defensa, en cambio, plantea un relato completamente distinto. Asegura que John sí entró en la casa de Albert y que lo que lo mató no fueron las ruedas de un SUV, sino un ataque violento dentro de la vivienda. Afirman que el golpe, los mortones y la hinchazón en el rostro no corresponden a un simple atropello, sino a una brutal paliza. Según esta teoría, el cuerpo habría sido colocado posteriormente en el exterior para incriminar a Karen. Las pruebas se convirtieron en el campo de batalla principal. Los fragmentos de plástico del piloto trasero del vehículo, que la acusación señalaba como prueba de impacto, fueron denunciados por la defensa como posibles elementos colocados allí de forma deliberada. Las lesiones de John, compatibles tanto con un atropello como con una golpiza severa, fueron discutidas por peritos de ambas partes. Hasta la ubicación exacta del cuerpo, no en el camino de entrada, sino sobre el césped, alimentó las dudas. Al mismo tiempo, los mensajes de texto entre Karen y John salieron a la luz. Había discusiones, frustraciones, emociones intensas. La fiscalía los usó para dibujar un retrato de resentimiento y enojo, un supuesto motivo para la agresión. La defensa replicó que se trataba de conflictos habituales en una relación complicada, no de un preámbulo a un homicidio. La ciudad se dividió. De un lado, quienes veían a Karen como una conductora borracha que mató al hombre que decía amar y luego trató de salvarse a sí misma. Del otro, quienes estaban convencidos de que la estaban usando como chivo expiatorio para encubrir un crimen ocurrido dentro de una casa llena de policías. Aparecieron carteles de Free Karen Read en jardines y ventanas. Mientras tanto, la familia de John defendía su memoria y apoyaba la versión oficial, exigiendo una condena. Cuando el juicio comenzó en 2024, el caso ya era un espectáculo nacional. Cada testimonio se analizaba en redes sociales, cada fotografía se estudiaba al detalle por investigadores aficionados. Pero dentro del tribunal, el veredicto dependía de algo mucho más simple. ¿Existía o no una duda razonable? Tras semanas de declaraciones, expertos y reconstrucciones, el jurado se retiró a deliberar. Lo que siguió fue un bloqueo total. 11 miembros se inclinaban por la absolución, uno se resistía. Incapaces de llegar a una decisión unánime, el juez declaró el juicio nulo, mistrial. El resultado dejó a todos insatisfechos. La fiscalía anunció de inmediato su intención de volver a juzgar a Karen. La familia O'Keefe se quedó sin cierre, atrapada en un duelo prolongado. Los defensores de Karen vieron en el estancamiento una confirmación de que la historia oficial no era tan sólida como el Estado afirmaba. Hoy, Karen Read camina libre, pero bajo la sombra de una acusación de asesinato que no ha sido resuelta. No es culpable ante la ley, pero tampoco ha sido exonerada. Su vida se ha convertido en una espera tensa mientras el Estado prepara un nuevo juicio. En medio de este conflicto, solo hay algo indiscutible: un cuerpo en la nieve, una comunidad rota y una verdad que por ahora sigue atrapada entre dos versiones enfrentadas. Cuando el nombre de Nomia Rosemary Ndlovu apareció en los titulares de Sudáfrica, el país entero quedó paralizado. No se trataba de una detective suspendida, ni de una oficial acusada de corrupción. Era algo mucho más siniestro. Una policía que había convertido a sus propios familiares en objetivos de muerte, 6 de ellos asesinados en el transcurso de varios años. Durante mucho tiempo, Rosemary pareció ser una oficial común y corriente. Vestía el uniforme con una serenidad que inspiraba confianza y trabajaba sus turnos sin levantar sospechas. Pero detrás de esa fachada tranquila, alimentaba una obsesión que definiría toda su historia: las pólizas de seguro. Para ella, cada firma, cada nuevo beneficiario y cada tragedia repentina representaban una oportunidad para ganar dinero. Los fiscales reconstruyeron un patrón escalofriante. Primero murió su primo, después su hermana, luego su amante, y así sucesivamente. Cada fallecimiento estaba seguido por un pago sustancioso a nombre de Rosemary. Nada parecía conectar estos hechos al principio, pero la repetición de tragedias alrededor de la misma persona empezó a llamar la atención. Los métodos variaban según la ocasión. Algunas víctimas fueron envenenadas, otras murieron en supuestos robos o ataques callejeros.
Todo estaba cuidadosamente planeado. Nada respondía a impulsos momentáneos. Rosemary actuaba con cálculo. Escogía el momento, diseñaba la escena y esperaba el pago. Compañeros suyos en la policía jamás imaginaron que la mujer tranquila que compartía guardias con ellos era en realidad una depredadora metódica. Durante años, la suerte estuvo de su lado. Los casos se clasificaron como accidentes, robos fallidos o tragedias inexplicables. Rosemary cobraba y seguía adelante sin levantar sospechas. Pero el punto de quiebre llegó cuando decidió extender su plan macabro, asegurar la vida de los 5 hijos de su difunta hermana y supuestamente planear que murieran en un incendio provocado. Su avaricia finalmente superó su prudencia. El hombre que iba a ejecutar el plan no era un asesino leal, sino alguien que terminó horrorizado con la propuesta. Alertó a la policía, y los oficiales montaron una operación encubierta. Grabaron a Rosemary detallando, paso a paso, cómo debía ejecutarse el crimen, dónde encender el fuego, qué puertas bloquear, cómo asegurarse de que nadie escapara. Su voz, calmada, sin titubeos, desnudaba una crueldad que impactó incluso a los investigadores más experimentados. Cuando las autoridades confrontaron a Rosemary con las grabaciones y los documentos que mostraban todas las pólizas contratadas, ella lo negó todo. Alegó que era víctima de una conspiración, pero los audios, combinados con los registros bancarios y los testimonios, eran imposibles de refutar. El juicio de 2021 se convirtió en uno de los más seguidos en la historia reciente de Sudáfrica. Día tras día, el público escuchaba cómo se desmoronaba la imagen de una oficial supuestamente confiable. Los fiscales exhibían pólizas de seguro, movimientos de dinero, patrones criminales y las escalofriantes instrucciones captadas por micrófonos ocultos. Los asistentes a la sala no podían contener su reacción cuando las grabaciones revelaron que Rosemary hablaba del asesinato de los 5 niños con la misma serenidad con la que alguien pide una cita en una oficina. La defensa trató de presentarla como víctima de un complot en su contra, insistiendo en que los testigos mentían y las grabaciones estaban fuera de contexto. Pero el relato construido por la fiscalía era demasiado sólido y sobre todo demasiado lógico. Rosemary veía a su familia como una fuente de ingresos, no como seres queridos. Finalmente, el tribunal entregó su veredicto: culpable de 6 asesinatos, intento de asesinato, conspiración y fraude. La sentencia fue histórica: 6 cadenas perpetuas, además de años adicionales que prácticamente garantizan que nunca volverá a caminar libre. Para los familiares de las víctimas, la condena ofreció justicia, pero no alivio. ¿Cómo asimilar que la persona que debía protegerlos, una tía, una hermana, una pareja, había sido quien planificó su muerte? Hoy, Nomia Rosemary Ndlovu es recordada como una de las asesinas más frías del país. Su uniforme policial terminó siendo un disfraz perfecto, uno que ocultó durante años a una mujer capaz de destruir a su propia sangre por dinero. Su historia sirve como advertencia brutal. A veces el peligro no viene de desconocidos en la oscuridad, sino de quienes comparten nuestra mesa y nuestro apellido. Nassau County was arrested back in 2019 and her boyfriend's teenage daughter. Today in a Long Island, prosecutors say they will ask the judge to sentence Cincinnati to 5 years in prison when she's back in court in October. En abril de 2019, Long Island se vio envuelto en un caso que dejó en shock tanto al público como al propio Departamento de Policía de Nueva York. Valerie Cincinnati, una oficial condecorada y conocida por trabajar casos de violencia doméstica, fue acusada no solo de planear el asesinato de su exmarido, sino también de intentar eliminar a la hija adolescente de su novio. Lo que comenzó como un conflicto matrimonial terminó revelando una trama que parecía sacada de una pesadilla. A primera vista, Valerie era una oficial comprometida, firme, dedicada y aparentemente comprometida con proteger a los vulnerables. Sin embargo, su vida privada estaba lejos de reflejar esa imagen. Su matrimonio con Isaiah Carvalho Jr. se desmoronaba en medio de peleas, disputas por la custodia y resentimientos profundos. Paralelamente, mantenía una relación complicada con un hombre que dirigía una concesionaria de automóviles. Ese novio tenía una hija de 15 años que, a ojos de Valerie, representaba un obstáculo emocional. En vez de confiar en el sistema legal para resolver su divorcio, Valerie optó por un camino retorcido. Según los fiscales, le pidió a su novio ayuda para encontrar a un sicario que matara a su exmarido. Al principio, la propuesta parecía absurda, pero pronto se transformó en un plan detallado. La cifra acordada, $7,000,
Lo más escalofriante llegó después. Valerie también quería que la hija de su pareja fuera asesinada. Para ella, la adolescente era simplemente una molestia que interfería en la relación. Sin embargo, el novio, alarmado por la petición, acudió al FBI. Los agentes equiparon al hombre con dispositivos de grabación y comenzaron a registrar cada conversación. Lo que obtuvieron fue perturbador. Valerie hablaba de los asesinatos con una frialdad pasmosa, como si estuviera organizando un trámite cotidiano. Discutía costos, tiempos, métodos y hasta cuestionaba por qué era tan caro encargarse de una niña. Los investigadores prepararon entonces una operación encubierta. El 17 de mayo de 2019, el FBI montó una escena falsa para hacerle creer a Valerie que su exmarido había sido asesinado. Un agente encubierto la llamó fingiendo ser el sicario y dando la noticia. Valerie reaccionó sin sorpresa, sin llanto, sin conmoción. Parecía lista para seguir adelante con su vida. Pero la ilusión duró poco. Minutos después, los agentes irrumpieron en su casa y la arrestaron. En su teléfono encontraron mensajes que demostraban su intención criminal. Reclamaba el precio de los asesinatos. Pedía actualizaciones y comentaba detalles con absoluta indiferencia. El caso explotó en los medios de comunicación. La prensa describió el plan como uno de los más perturbadores jamás cometidos por un oficial del NYPD. El departamento, ya golpeado por casos de mala conducta en el pasado, quedó humillado. Esta vez no se trataba de abuso de poder ni corrupción. Era una oficial dispuesta a matar para resolver sus propios conflictos personales. Durante el juicio, la fiscalía presentó grabaciones que estremecieron a la sala. En ellas, Valerie se escuchaba hablando sin emoción, evaluando la muerte de 2 personas como si fuera parte de un negocio. Mostraron pruebas de pagos, mensajes de texto y su reacción ante la falsa noticia del asesinato de su exmarido. La imagen proyectada era la de una mujer calculadora y completamente desconectada de cualquier empatía. La defensa trató de humanizarla. Afirmaron que el novio la manipuló, que sus palabras habían sido exageradas y que nunca tuvo la verdadera intención de llevar a cabo los crímenes. Sugirieron que estaba emocionalmente frágil, en crisis, y que sus comentarios no debían tomarse literalmente. Pero las grabaciones hablaban por sí solas. En abril de 2021, presionada por la contundencia de las pruebas, Valerie aceptó un acuerdo de culpabilidad por cargos de obstrucción de la justicia, evitando así una sentencia mucho más severa por conspiración de asesinato. En octubre del mismo año fue condenada a 48 meses de prisión federal. Para muchos, la condena resultó insuficiente. La idea de que alguien que llevaba una placa y que debía proteger vidas hubiera intentado acabar con 2 personas, incluida una niña, provocó indignación general. Valerie salió de prisión en 2024, pero su libertad no borró lo que había hecho. Su nombre quedó grabado como uno de los casos más oscuros del NYPD, una oficial capaz de transformar sus conflictos personales en un plan mortal.